Hola, mi nombre es Andrés Felipe Cana. Voy a presentar la simulación de la escena del almacén automatizado de Factory.io mediante una lógica de control programada en el software Studio 5000. En la arquitectura de comunicaciones, en primera instancia se programa la lógica en lenguaje ladder en el software de Studio 5000. Dicha lógica se carga en el controlador virtual, en este caso es Logic Simulate, y dicha información se intercambia con el simulador del sistema físico, que en este caso es Factory.io, a través de un servidor OPC mediante el software de RC-Links Classic. Por lo tanto, el simulador genera las señales de los sensores del sistema físico y recibe órdenes del controlador virtual para activar los respectivos actuadores de acuerdo a la lógica programada. Ahora se procede a explicar el comportamiento esperado para la simulación de la escena, haciendo un reconocimiento de los sensores y de los actuadores que se van a implementar. Entonces, para comenzar la simulación, es necesario presionar el botón Start, el cual hará que el objeto sea transportado hasta el elevador mediante las dos bandas, banda 1 y banda 2. Cuando las bandas se encuentran activas, el objeto se transporta hasta el sensor 1, que es el sensor de carga. En ese instante se detienen las bandas y posteriormente las horquillas que se encuentran en el elevador deben posicionarse hacia la izquierda. Una vez están completamente extendidas, se activa el sensor 2 y eso hace que se active el elevador. Luego, una vez sostenido el objeto, las horquillas deben volver a su posición inicial, lo cual activa el sensor 3, que indica que el objeto ya se encuentra en la posición de en medio. Ahora, cuando el objeto ha salido de la presencia del sensor 1, las bandas 1 y 2 vuelven a activarse, al tiempo que el elevador debe tomar la posición en la matriz del almacén automatizado. Esa posición es un número entero que va desde la posición 1 hasta la posición 54. En este caso se toma la posición 1 para hacer la secuencia en orden. Entonces se fuerza dicha entrada hasta la posición 1. Cuando, cuando la entrada recibe ese comando, el elevador se va hasta dicha posición y aquí se debe activar las horquillas que van hacia la derecha. Cuando las horquillas se encuentran completamente extendidas, se activa el sensor 4, lo que da paso a la desactivación del elevador para dejar el objeto en la posición y se retraen las horquillas. Nuevamente el sensor 3 indica que las horquillas están en su posición natural y ahora se debe llevar el elevador a la posición 55, ya que el límite es 54 y 55 corresponde al inicio. Cuando el elevador nuevamente llega al inicio, nuevamente el ciclo comienza de nuevo y las horquillas que van hacia la izquierda se deben desplegar. Y de igual manera se activa el sensor correspondiente para activar el elevador. Nuevamente se desactivan las horquillas. Y ahora en este caso la posición que tomará, en este caso la variable objetivo, sería la posición 2, ya que la 1 está ocupada. Nuevamente se hace el proceso para que se deje el objeto en su posición, activando las horquillas a la derecha, desactivando el elevador y retrayendo las horquillas nuevamente. Se lleva el elevador hacia el inicio y el proceso continúa de nuevo. Así hasta completar todas las posiciones de la matriz. Ahora, respecto a la explicación del diagrama de Grafset, se tiene el botón Start que da inicio a las etapas. En la etapa 1 se activan las bandas 1 y 2, las cuales transportan el objeto hasta la zona de carga, en donde se encuentra el sensor 1, que cuando se activa da paso a la etapa 2 para desactivar las dos bandas y activar las horquillas hacia la izquierda. Cuando las horquillas están completamente extendidas,
activan el sensor 2, el cual da paso a la etapa 3, en la cual el elevador se activa y se inicia un timer. Dicho timer está asociado a el tiempo en el que el elevador esté completamente activado, ya que no hay un sensor asociado a dicho actuador. Cuando el elevador se ha extendido completamente, toma el objeto y el timer así ha finalizado, lo que da paso a la etapa 4, en la cual las bandas se vuelven a activar, las horquillas se retraen y una variable en la cual se contiene un número entero se le suma 1, ya que esta variable controlará las posiciones a las cuales debe moverse el elevador en, en la matriz del almacén. Cuando las horquillas están completamente retraídas, se activa el sensor 3. El sensor 3 da paso a la etapa 5, en la cual la variable de contador que lleva la información de la posición se asigna a la posición del elevador. Simultáneamente se inicia un timer que está asociado al movimiento del elevador, ya que no es posible descargar el objeto mientras dicho elevador está en movimiento. Cuando el timer finaliza, se da continuidad a la etapa 6, donde las horquillas que van hacia la derecha se activan. Cuando las horquillas están completamente extendidas, se activa el sensor 4, el cual da paso a la etapa 7, en la que el elevador se desactiva. El elevador, al desactivarse, deja el objeto en la posición del almacén y nuevamente se inicia un timer para eh, confirmar que el elevador se encuentra completamente desactivado. Cuando el timer finaliza, la etapa 8, en la etapa 8 las horquillas se retraen y cuando están completamente retraídas se activa el sensor 3. Este sensor da paso a la etapa 9, en la cual se asigna un valor constante, en este caso 55, que como ya lo había mencionado es la posición inicial del elevador para cargar un nuevo objeto al almacén. Al mismo tiempo, como lo mencioné antes, se inicia nuevamente el timer de movimiento y cuando dicho timer finaliza y la posición nuevamente es 55, se da paso a la etapa 10, en la cual las horquillas se activan nuevamente. Posteriormente se continúa el ciclo nuevamente en la etapa 3, donde el elevador se activa nuevamente y se inicia su timer respectivo. Así se continúa el ciclo, sumando 1 al contador para avanzar en las posiciones del almacén y finaliza la secuencia lógica. Aquí se encuentra la lógica ladder que se ha programado para la simulación de la escena. Como se puede observar en la primera rama, el botón Start inicia las bandas y el botón Stop las desactiva. En la segunda rama puede observarse que se utiliza el bloque de igualdad para establecer si el objetivo se encuentra en la posición 0 y si es así, también verificar que el sensor 1 esté activado. Dicho sensor es normalmente cerrado, por eso se utiliza de esa forma en dicha rama. Cuando estas condiciones se cumplen, las bandas se desactivan y se activan las horquillas hacia la izquierda. En otra alternativa, después de realizarse un ciclo, como bien sabemos, el objetivo se posiciona en el número 55. Por lo tanto, es necesaria otra rama que contenga el bloque de igualdad con el número 55, con la activación del sensor 1 y se verifica también que los movimientos en X y en Z no estén activos, además del timer asociado al movimiento del elevador. Posteriormente, cuando el sensor 2 es activado, el sensor 2 corresponde a las horquillas completamente extendidas. En este caso se activa el elevador y también se activa el timer. Posteriormente, cuando el timer se ha completado, se procede a activar nuevamente las bandas y a desactivar las horquillas. Continuando con la lógica, al finalizar el timer se agrega 1 a la variable contador. Sin embargo, mientras la rama esté activa, seguirá sumándose dicha unidad hasta que dicha rama se desactive. Entonces fue necesario agregar un elemento, en este caso OneShot, que permite únicamente el paso de una señal por cada activación. De esta forma se controla que en cada activación de la rama solo se sume 1 a la variable de contador. Posteriormente, cuando el sensor 3 se activa, la variable de contador se asigna a la variable de posición, que en este caso es objetivo,
y se inicia el timer de movimiento del elevador. Cuando el timer ha finalizado, se activa la siguiente etapa en la cual las horquillas se desplazan hacia la derecha. Cuando se encuentran completamente extendidas, se activa el sensor 4. En este caso se activa el timer para el elevador nuevamente, al tiempo que se desactiva el elevador. En este momento de la simulación se descarga el objeto en la posición del almacén. Al finalizarse el timer, las horquillas nuevamente se retraen, y cuando las horquillas se encuentran completamente retraídas, el sensor 3 se activa para activar nuevamente el timer de movimiento del elevador, y al mismo tiempo se lleva el elevador a la posición 55, que corresponde a la posición inicial. Posteriormente, como la anterior diapositiva lo mostraba, se empieza nuevamente desde la rama correspondiente para nuevamente comenzar un ciclo y seguir sumando posiciones al contador. Bueno, ahora respecto a la simulación y la implementación de la lógica. A la izquierda se encuentra la lógica programada y a la derecha se encuentra la simulación. Entonces procedemos a dar el botón Start, en el cual se activan las dos bandas. Posteriormente, cuando el objeto se encuentra en presencia del sensor 1, se van a desactivar dichas bandas, se va a activar las horquillas a la izquierda, el elevador, se desactivan las horquillas y se lleva el objeto a la posición 1, como se muestra en el bloque de suma, en el bloque que se asigna a contador, la posición 1. Luego se descarga el objeto y el elevador vuelve a la posición inicial, en este caso la que se asignó de 55. Nuevamente se realiza el proceso cargando el objeto con las horquillas. Nuevamente se hace el proceso, y en este caso la variable o el número que se asigna a la variable es el número 2 para la posición 2. Podemos ver que el elevador va a la posición que se le asignó, se descarga el objeto y nuevamente se realiza el ciclo correspondiente. Aquí se asignó nuevamente, como se observó en el bloque, la posición de 55. Está en el inicio, nuevamente carga el objeto y ahora se desplazará hasta la posición 3 como se había diseñado. Así nuevamente se realiza el ciclo y continúa hasta que las posiciones de cada uno de los objetos sean ocupadas en el almacén. Respecto a las conclusiones, el desarrollo de la simulación me permitió comprender cómo diferentes herramientas de automatización industrial, como pueden ser Factorio, Studio 5000 o Logic Simulate, todas ellas puedan trabajar simultáneamente para llevar a cabo una escena de simulación o un proceso físico de forma sincronizada y secuencial. Además, este reto permite fortalecer habilidades en programación de PLC y diseño de arquitecturas de comunicación industrial, simulación de procesos y estructuración de lógica secuencial. Especialmente en este caso, ahondé más profundamente en el uso de nuevos bloques de lógica secuencial que me permitieron llevar a cabo de la mejor manera la simulación de la escena asignada. Por último, la experiencia evidenció que el desarrollo de un sistema automatizado requiere seguir una metodología estructurada que incluya análisis de proceso. En este caso podría corresponder al GraphSet y al reconocimiento de los sensores y de los actuadores, del software y de la escena que me correspondía simular. Posteriormente, la lógica de control, diseñarla con los elementos que se tienen disponibles. Y por último, la simulación y verificación de la escena terminada.